Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor y una vez más, para mí es una tremenda alegría y un gran privilegio el poder estar acá compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Voy a compartir lo que Dios primero compartió conmigo, así que los voy a invitar. Les voy a invitar a que continuemos estudiando, meditando en la carta del apóstol Pedro, como ya lo llevo haciendo un buen tiempo, y estamos en el capítulo 1. Y si ustedes no se han olvidado, vamos ahora al paso siguiente, que es en el versículo 6. Así que primera de Pedro, la carta del apóstol Pedro, que está dirigida a los cristianos expatriados de Jerusalén. Y el verso 6 dice de la siguiente manera: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bendito Padre que está en el cielo y que mora en nuestros corazones, agradecidos estamos enormemente, Señor, por sus maravillas y sus bendiciones sobre nosotros. Padre, le damos gracias porque usted ha dejado su palabra, la Biblia, escrita, Señor, conservada, inerrante, Señor, para nosotros, para poder saber qué es lo que usted quiere de nosotros y qué es lo que usted demanda de nosotros. Padre, le rogamos en esta tarde que el Espíritu Santo abra nuestros corazones para entender y a mí, Señor, me guíe para expresar lo que usted quiere expresar y no mis ideas. En el nombre de Jesús le rogamos y le pedimos. Amén. Estimados hermanos, uno de los capítulos más apreciados en los evangelios es el capítulo 15 de Lucas, que habla del gozo, que es el capítulo que acabamos de leer, ¿ya? Este capítulo, ¿cierto?, narra tres parábolas inmemorables. La primera es la oveja perdida, que ustedes lo acaban de leer, la moneda perdida y la del hijo perdido, donde cada parábola representa la salvación y cada una describe un alma perdida, perdonada y reconciliada con Dios. Estas tres parábolas que el Señor relató, las tres tienen la expresión del gozo. Al final hay tres versos que al término de cada una de las parábolas hay un gozo por haber logrado algo. Es interesante también saber que Jesús usaba las parábolas por una razón bien simple. La razón era para enseñar a sus discípulos la verdad que Él quería revelarles. Pero además usaba parábolas, que son figuras literarias, para que los paganos no entendieran lo que Él realmente estaba enseñando. Tal vez usted, si no lo ha leído, dirá, ¿cómo es esto? Pero en el Evangelio de Mateo nos explica. En Mateo capítulo 13 explica lo siguiente: entonces, acercándose a los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas con parábolas? Respondiéndole Jesús les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es dado saberlo. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, y tampoco entienden. Bien, esa era la razón por qué el Señor hablaba en parábolas. Pero la razón que yo he puesto esta parábola acá como introducción es porque estas tres parábolas hablan de un gozo tremendo al final de que el Señor las termina de mencionar. Bueno, como siempre se nos enseña que cada sermón, homilía, debe llevar un título para identificarlo o recordarlo. El título de esta homilía es El gozo de la salvación. ¿Ya? Mantengan el nombre del título porque es importante. El gozo de la salvación. Además, cada una de estas parábolas termina con una tremenda celebración de júbilo, con gran gozo, porque la recuperación de lo que se había perdido
esto nos ilustra y nos muestra el gozo que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Ya? Por una figura literaria, el Señor nos está dando a entender que en el cielo hay un tremendo gozo cuando un pecador se arrepiente. Y de ese momento ha renacido y pasa a ser un hijo de Dios. Les voy a leer, a pesar que ya lo leímos, pero solamente los extractos de los 3 versículos que expresan este gozo. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La segunda: y cuando la encuentra, la dracma que había perdido la dama en una pieza oscura, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinos y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y en el tercer caso de la parábola, le está hablando en razón al segundo hijo que se estaba quejando, le dice: más era necesario hacer fiesta y regocijarnos o alegrarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión de estas 3 parábolas? Que existe un gozo por la salvación. ¿Ya? Queridos hermanos, el Señor Jesucristo nos ha dejado muy en claro que cada vez que un impío se arrepiente de sus pecados y reconoce que Cristo es el único salvador de su vida, hay mucho gozo en el cielo y también de quienes le rodean. O sea, la salvación, hermanos, es motivo de gran gozo y no de un gozo pasajero, que es lo que vamos a ver más adelante. Es un gozo y no de un gozo pasajero. Aquí quiero primero hacer un paréntesis, porque lo que vamos a ver es la salvación, el gozo de la salvación. Pero voy a hacer una pequeña cosa, es que cuando estamos hablando de salvación, queridos hermanos, y visita especialmente, es que Dios nos ha dado a los seres humanos una salvación que podemos acogerla, recogerla, tomarla, atesorarla. Pero lo importante es saber salvarnos de qué. Y en pocas palabras le quiero decir que los que no son creyentes, que no han atesorado esta salvación que Dios ha dado a través de Cristo Jesús, el único, las personas no tienen salvación y se van a ir a un lugar que es de sufrimiento eternamente. Por lo tanto, de lo que Dios nos ha salvado es de la muerte eterna con todo lo que involucra esta muerte eterna. Para saberlo, la Biblia nos relata cómo es ese lugar de muerte eterna, de sufrimiento, de dolor, eternamente. Dicho esto, entonces seguimos con lo que realmente, como el texto, y Pedro estaba escribiéndole esta carta a cristianos que ya habían reconocido que Cristo era su Salvador. Bueno, vamos a ver la frase, el texto muy cortito, que es la frase que está en la Biblia en el verso 6, que dice: en lo cual vosotros os alegráis. Pedro le dice a ellos: en lo cual vosotros os alegráis. La pregunta es conocer en qué se alegraban, ¿cierto? Porque le dice: en lo cual vosotros os alegráis. ¿De qué se alegraban los cristianos de Jerusalén según el apóstol Pedro? Aquí. La pregunta, ¿tenían motivo los cristianos de Jerusalén para estar alegres en esos momentos? Si ustedes se recuerdan la primera exhortación de esta carta, relatamos, ¿cierto?, qué estaba pasando con ellos. Bueno, más adelante se los comento para los que se lo olvidó, pero la pregunta, ¿tenían motivo los cristianos de Jerusalén para estar alegres en estos momentos? Segunda pregunta, ¿qué situación estaban viviendo los creyentes en ese momento? Bien, la situación de los creyentes es: cuando Pedro escribe esta carta a los judíos cristianos de Jerusalén, ellos estaban, hermanos, sufriendo la expulsión de Jerusalén.
y además de expulsarlos, la persecución de ellos. El motivo era por una gran mentira del emperador Nerón, el cual, por su ambición de construir y construir y construir, hacerse famoso, incendió Roma. Y no le quedó más cosa de maldad de culpar a los cristianos que habían encendido Roma. Y por eso es que en el capítulo 1, verso 1, él le dice a los expatriados de Jerusalén y que eran expatriados a Ponzo, a varias ciudades de por ahí, y ellos estaban arrancando. Esa era la situación, el contexto de estos cristianos. Así que piense usted, querido hermano, si realmente estos cristianos tenían motivos para estar alegres o gozosos. Mire, si pensamos un poco la situación de ellos, somos empáticos con ellos, tuvieron que abandonar sus casas con todos sus enseres que tenían. Tuvieron que dejar sus trabajos, dejar sus amistades, sus comodidades, y muchos de ellos con bebés a cuesta, pero porque ahora eran expatriados y por ser cristianos. O sea, por ser cristianos les ocurrió todo esto. Aunque para nosotros, hermanos, es muy difícil comprender la situación de ellos, pues por supuesto que es difícil, por una razón muy simple. Ya que nosotros no sabemos nada de persecución en contra nuestra por ser cristianos. Gracias a Dios. No sabemos nada de persecución en nuestro país. Es bueno hacer un esfuerzo con nuestra imaginación y ponernos un momento en el lugar que ellos estaban viviendo. Es bueno. Ahora, el propósito del apóstol Pedro en esta carta era enseñar a los cristianos a vivir, hermanos, victoriosamente en medio de esa hostilidad y de la persecución por la que estaban siendo afectados. Solo para que comprendamos la situación que estaban viviendo ellos, y por supuesto también el apóstol Pedro, tenemos que recordar que Pedro cuenta la historia que fue torturado, asesinado, muerto 2 años después de haber escrito esta carta. Así, ese era el contexto y la situación de ellos, donde Pedro les dice: en lo cual vosotros os alegráis. El motivo por el cual Pedro declara que están alegres es el siguiente. Ahora vamos a ver el motivo por qué Pedro les dice a ellos que ellos están alegres, a pesar del contexto que estaban viviendo. Es muy interesante notar que el apóstol Pedro no le está diciendo a ellos lo siguiente. Escuchen, no le está diciendo lo siguiente: en lo cual vosotros os vais a alegraros. No les dice eso. No les dice que vais, o sea, a futuro vais a alegraros, sino que le está diciendo: vosotros os alegráis. O sea, se están alegrando, están viviendo en alegría. Esa es su condición de personal de ellos, a pesar de lo que viven. Ahora, de acuerdo a esto, ¿no es acaso una tremenda llamada de atención, por decirlo menos, a nosotros? Porque por mucho menos que esto, nos quejamos. Por mucho menos que esto, nos venimos al templo. Por mucho menos que esto, increpamos a Dios diciéndole muchas veces algunas cosas como esta: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué otra vez a mí? ¿No soy yo acaso tu hijo, Dios? ¿No doy el diezmo todos los meses? ¿Y acaso no voy casi todos los domingos a la iglesia? Y quizás cuántas cosas más nos atrevemos a decirle a Dios cuando estamos pasando por dificultades. Tenga Dios misericordia de nosotros respecto a eso. Queridos hermanos, ¿ven ustedes el tremendo contraste que existe entre ellos y nosotros? Entre esos cristianos que está aquí relatando y nosotros, los que vivimos actualmente. Qué bonanza vivimos nosotros, ¿eh? Qué bonanza.
la tremenda prueba que estaban pasando y estaban alegres y gozosos. ¿Y qué hay de nosotros, hermanos? Volvamos a nuestra situación actual, aquí. La pregunta, ¿está usted alegre, gozoso? ¿Está usted dichoso? Aunque esté pasando por alguna prueba. Reconozcamos que muchas veces nosotros somos circunstanciales, hermanos. O sea, que dependemos y actuamos de acuerdo a las circunstancias. ¿O no? Por ejemplo, estamos alegres y gozosos solo si estamos bien y estamos viviendo una realidad favorable. Feliz, espectacular. Pero estamos tristes y amargados si estamos pasando por pruebas o no logramos obtener lo que deseamos. Hermanos, a nosotros nos pasa que no tan solo a veces estamos tristes porque estamos pasando pruebas, sino que ni siquiera eso. Muchos cristianos están tristes y amargados porque no obtienen lo que desean. El no tener lo que tanto deseamos nos mantiene, hermanos, en dos condiciones por lo menos que la Biblia enseña. Nos mantiene en la condición de afanosos y ansiosos. ¿O no es así cuando usted desea algo y lo quiere y lo espera y lo busca? ¿No está acaso ansioso y afanado por obtenerlo? Y esta condición no nos deja, hermanos, disfrutar lo que ya tenemos y que Dios nos ha dado. Nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado y de lo que tenemos. Y como broche de oro, esta condición de afán y de ansiedad no nos deja ser felices ni estar gozosos. Por eso es que el Señor en el Sermón del Monte deja tan explícito, y lo leímos delante, el afán. No seáis afanosos. Y para que no se nos olvide y lo recordemos, se lo voy a traer a la memoria, hermanos. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento, dice? ¿Y el cuerpo más que el vestido? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho afanarse añadir un codo a su estatura? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué vamos a vestir? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ahí está el contraste. Y no somos gentiles, por misericordia de Dios. Somos hijos de Dios. Pero vuestro Padre, y aquí está la aseveración que el Señor Jesús hace, pero dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él no está ajeno a lo que cada uno de nosotros necesitamos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Por nada estéis afanoso, dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. O sea, más bien que estar ansiosos y afanados por algo que queremos o necesitamos, el Señor nos dice que sean conocidas por Dios esas necesidades y descansar en ellas porque ya se las pusimos a Él, y olvidarnos de eso para no estar afanosos y no poder disfrutar de lo que Dios ya nos ha dado. Hermanos, nadie está ansioso y afanado por lo que ya ha obtenido. Usted no va a estar ansioso y afanado por lo que ya logró. Deberíamos estar alegres por lo que ya logramos. Sino que nos afanamos por lo que no tenemos, y esto nos impide ser felices nuevamente. Si usted, querido hermano, quiere ser feliz y estar gozoso en esta vida,
me imagino que todos queremos lo mismo, dejemos de lado la ansiedad, abandonemos el afán y busquemos a Dios en primer lugar y veremos que Él nos otorgará lo que nosotros necesitamos, según Dios. Es importante, lo que nosotros necesitamos, según Dios. Y en el mismo Sermón del Monte el Señor tiene un versículo que para mí es muy especial, es maravilloso y me ha cambiado mi vida. Y el Señor Jesús le dice a nosotros, a todos, nos dice, más o primero, como quieran decir, dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí hay una coma para detenerse y pensar que eso es lo que nos está pidiendo Dios. No nos está pidiendo lo que estaba diciendo delante. O sea, nos dice, hasta eso tienen que preocuparse ustedes, nosotros. Busquen el reino de Dios y su justicia. Y agrega, para que nos quedemos tranquilos, una promesa. Y dice, y todas estas cosas os serán añadidas, refiriéndose a las cosas que estábamos pidiéndole en oración o estábamos ansiosos. ¿Ok? Bueno, todo esto, pensando al inicio al texto de Pedro, en el versículo 6, donde él les dice que ellos están felices. Pero el contexto que ellos están viviendo es interesante, ¿ya? Y estamos viendo eso. Por último, veamos el motivo por el cual ellos estaban felices. ¿Quiénes? Los cristianos de Jerusalén. Y era por esta tremenda razón. Veamos ahora, la razón está en el mismo texto anterior. Está en el versículo 3 y 5. En el versículo 3 y 5 de 1 Pedro está la razón por qué Pedro les dice a ellos que estaban felices. Dice así, Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, da gloria a Dios. Que según su grande misericordia, este Dios gran misericordioso hizo algo. ¿Y qué hizo? Y aquí le explica lo que hizo. Primero, nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, nos hizo renacer de nuevo y nos adoptó como hijos. ¿Y para qué? Para una esperanza viva, que ya lo vimos anteriormente. Segundo, por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es la autoridad, el sello por el cual Dios ha logrado esa gran herencia para nosotros. La muerte de Jesucristo y la resurrección de Él. Tercero, ¿para qué la muerte de Jesús? Para una herencia que es incorruptible, que no se contamina y que no se marchita. Cuarto, que esta herencia que ellos han recibido, le está relatando a ellos, es una herencia que está reservada en los cielos. ¿Qué significa reservada? Lo mismo cuando pedimos por teléfono una reserva a un restaurante, una mesa, y aunque llegue quien llegue, esa tiene un nombre ahí y nadie más la va a ocupar. Ya está designada para usted. O cuando usted reserva un asiento en un tren, en un avión. Dios tiene reservado. Cuarto. Quinto, que además esta herencia preciosa en los cielos es que nosotros somos guardados, los herederos somos guardados por Dios con el poder de Él por la fe. Que Dios nos da un poder para cuidarnos. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada. Comenzábamos la vez pasada que nuestra salvación que Dios nos ha dado, hermano, le falta la parte final. Falta disfrutar la glorificación. Nosotros hemos sido salvados de la muerte eterna, estamos para vida por la obra de Cristo Jesús y de nadie más, pero falta todavía cuando ya el Señor venga por segunda vez a buscar a su iglesia y estemos en su presencia. Y ahí será manifestada en el tiempo postrero. Esta es la promesa de la cual se alegraban los cristianos que estaban viviendo esa tremenda situación de prueba, o más que prueba. ¿Qué les parece, hermanos, la tremenda declaración de la promesa de Dios que acabamos de ver? ¿Lo conmueve a usted esto o no? ¿Le permite a usted esto realmente estar gozoso, alegre, aunque lo que estemos viviendo? Porque esto es eterno. La promesa que está aquí es eterna, es para siempre. No se termina. Están todas las condiciones aquí. La selló Jesucristo con su obra, está guardada, está sellada, no se marchita, no se pierde, no se cae.
Pregunta, ¿es para vivir tristes y amargados como los que no tienen una esperanza? Las personas que no tienen esperanza en nada, como esta esperanza que tenemos nosotros, ellos sí, justamente están tristes porque no tienen esperanza. Muchos de ellos dicen, después de esta muerte no hay nada. Otros reconocen que después de la muerte hay un lugar de condena, a lo mejor, de juicio. Pero no tienen ninguna esperanza, como la que tenemos nosotros basada en la Escritura, en la palabra de Dios. No, por supuesto que no. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está nuestra vida de victoria, de gozo y de felicidad, hermanos? ¿Dónde está nuestra vida de gozo, de alegría, de felicidad? ¿O acaso estamos esperando ser perseguidos y torturados para estar gozosos y ser agradecidos por lo que tenemos? Yo creo que no. Pero lamentablemente la historia nos dice que así es. Los grandes avivamientos en las iglesias y en el mundo han venido cuando la iglesia está en problemas, en dificultades. Y en forma personal en nuestras vidas nos acercamos más a Dios cuando estamos afligidos, congojados y complicados. Pero no antes. Porque somos humanos y somos pecadores. Pero aquí el Señor nos está pidiendo que nosotros, aún lo que estemos viviendo, debemos estar alegres y gozosos. No por la situación que estamos viviendo, sino porque nuestra confianza está en Dios. Hermanos, seamos agradecidos con Dios por lo que Él nos da ahora, hoy, en este momento. Y no estemos tristes y amargados por lo que no tenemos aún. Yo sé que ustedes y yo hay muchas cosas que deseamos. Yo deseo muchas cosas y ustedes también. Pero no vivamos en función de esas cosas que no tenemos. Pongámosela al Señor en oración y olvidémonos y ocupémonos de lo que tenemos, de esta gran promesa, de que no somos de este mundo, estamos pasajeros. Cuesta entenderlo, cuesta asimilarlo, porque la realidad que vivimos no siempre es compatible. Pero esa es la fe. Esa es la fe que tenemos que aplicar. ¿Qué es lo que es la fe? La convicción de lo que no veo. O sea, yo no veo todavía nada, pero estoy seguro que está ahí. La palabra del Señor nos ayuda un poco y nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Seamos agradecidos con Dios. Y también en la palabra, eso era en Colosenses y ahora en Tesalonicenses, Pablo hablándole a la iglesia de Colosas, le dice, dar gracias en todo. ¿Y saben por qué? Porque esa es la voluntad de Dios Padre. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dar gracias a Dios por todo lo que tenemos. Miren, ayer viendo la televisión, anoche, lo traigo a colación porque tiene que ver. Hay un joven argentino creo, ha participado en no sé cuántas maratones, es ciego y tiene problemas de oído y ha ganado unas cuantas maratones y quiere ganar 5. Y el hombre es ciego. Y nosotros, hermanos, por lo menos aquí no veo a nadie que tenga alguna dificultad física, a no ser por los años que ya nos caen encima. El tener gozo, hermano, o alegría, no siempre significa que todo esté bien. Y eso hay que tenerlo claro. El estar gozosos y felices, nosotros como cristianos, no significa que siempre todas las cosas están bien. Eso está claro. Y Pedro lo sabía, porque sabía lo que estaban pasando. El apóstol Pedro se da cuenta que ellos están alegres y gozosos porque tienen muy claro la promesa de Dios. Y les reconoce que están alegres, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Yo encuentro que Pedro, el que escribió a Pedro, es muy livianito al decir, dice, que seáis afligidos y diversas pruebas. Yo lo encuentro, pero algo muy sencillo. Si no era una prueba tan sencilla, no estaban siendo afligidos, estaban siendo muertos y asesinados y torturados si los detenían.
Los que lograban escapar se salvaban. Si lo estaban acusando e incendiaron Roma, no era cosa menor. Qué tremenda prueba estaban viviendo los cristianos de Jerusalén, hermanos. Qué tremenda prueba. Ahora, la fe, hermanos, y la esperanza de estos creyentes estaba puesta en Jesucristo y en nadie más. Y era por eso que se alegraban, aunque estaban sentenciados a muerte si los detenían. Eran verdaderos cristianos y sabían claramente que su Padre era Dios, el Todopoderoso, y que todo lo que les iba a ocurrir sería nada más que la soberana voluntad de Dios. Hermanos, ¿saben qué? Frente a la soberana voluntad de Dios, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. De seguro que ellos, los cristianos de Jerusalén, si hubieran conocido las palabras del apóstol Pablo, que no sé si la habían conocido o no, porque pocos años después Pablo escribe la carta a los romanos, pero a lo mejor no estaba todavía en vigencia ahí, ¿cierto? Pero si ellos hubieran sabido lo que le escribió Pablo a los cristianos de Roma, se habrían identificado con esas palabras. ¿Y saben cuáles son? Algunos de ustedes ya creo que saben cuál es. La vamos a leer, porque es muy interesante e importante. Y Pablo escribe lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Alguna persecución? ¿O tener hambre? ¿Estar desnudos? ¿O estar en peligro? ¿O una espada? Dice Pablo: antes todo estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la convicción que tiene un cristiano, que tenemos que tener, hermanos, para poder estar gozosos y felices de lo que Dios nos está dando. Queridos hermanos, ¿tiene usted hoy la misma fe y la misma esperanza que estos cristianos de Jerusalén? Si usted y yo respondo que sí, entonces la pregunta sería la siguiente: ¿dónde está el gozo y la alegría que deberíamos tener por el futuro tan maravilloso que tenemos asegurado en el cielo con Cristo? No estoy diciendo, hermano, que usted tenga que andar acá con una cara de risa como quien le contó un chiste. No. Porque no es eso lo que dice la palabra de Dios. El gozo no es sinónimo de risa. La risa es momentánea. Es por una acción que da risa. Todos nos podemos reír y gozamos de la alegría. Pero el gozo debe ser permanente. El gozo y la alegría, aún en medio de la adversidad, hermano, es el reflejo de tener una clara convicción de las promesas de Dios. Si usted tiene clara una convicción clara de las promesas que Dios ha dado a cada uno de nosotros, usted va a ser feliz y va a estar gozoso, aunque esté en adversidad. La convicción de la promesa que tenemos que tener es de que tenemos una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, y está reservada en los cielos para cada uno de nosotros. La Escritura, hermanos, nos enseña que nuestra alegría y gozo viene de Dios. El salmista dice lo siguiente: entraré en el altar de Dios, al Dios de mi alegría, dice, y me gozaré y le alabaré con arpa. No, el arpa no sé cómo se toca. Con arpa. Oh Dios, Dios mío, dice el salmista. ¿Se fija en la expresión del salmista? De alegría, de gozo. Y en Dios se va a alegrar. Tú diste alegría a mi corazón, a mí también. Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. O sea, en ese tiempo
el grano y el mosto se llenaban graneros porque era la subsistencia del pueblo y el que las tenía estaba feliz y gozoso. Pero el salmista dice, tú me diste alegría en mi corazón mayor que la de ellos, dice en el Salmo 4. Y también podemos ver en la Escritura que nos dice, pero alégrense todos los que en ti confían. O sea, imperativo, alégrense todos los que en Él confían. Por lo tanto, todos nosotros deberíamos estar alegres. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. El Salmo 5:11 nos está llamando a que debemos expresar, no risa, gozo, alegría. Ahora nos podríamos preguntar, bueno, después de todo esto, ¿cómo debemos expresar el gozo y la felicidad de la salvación nosotros? Pueden haber muchas razones, y de hecho yo creo que las hay. Yo solo en el estudio quise poner dos que me parecieron las más llamativas, como expresar este gozo que tenemos, esta felicidad. En primer lugar, quiero dejar en claro, no se trata de andar riéndose por cualquier cosa o por todo. No, porque alguien puede decir, oiga hermano, pero usted, dígame a mí porque yo soy parco. Yo, hermano, usted es parco y usted está hablando de que hay que tener gozo y alegría, sí, pero no estamos hablando de risa. El gozo es una cosa que se vive, está innata en nosotros por ser cristianos. Dicho eso, pero sí, no significa risa, pero sí glorificando y alabando a Dios siempre. Así se expresa el gozo que usted tiene, la alegría que usted tiene. ¿Cómo se expresa? Alabando a Dios siempre y glorificando su nombre. Y coincide con lo que dice la primera pregunta de nuestro catecismo. ¿Cuál es el fin principal del hombre para el cual Dios lo creó? Para amar y glorificar a Dios por siempre y gozarse de Él. Y la segunda, y para eso tengo un apoyo bíblico que es interesante. Para decir, glorificando y alabando a Dios siempre. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza, mi escudo. En Él confío mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Salmo 28. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Hay más para glorificar a Dios y alabar a Dios. Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantémosle con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia con alabanza. Aclamémosles con cánticos. Esa es la forma de expresar ante Dios la alabanza, la alegría, el gozo. A Jehová cantaré en mi vida. Es una promesa que está haciendo el salmista. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en Él. Yo me gozaré en Jehová. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defendiste, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Y la segunda condición que se me ocurrió a mí, cierto, pueden haber más, es para expresar el gozo y la alegría de la salvación que Dios nos ha dado, primero era alabando y glorificando a Dios, y ahora es dando gracias siempre a Dios, dando gracias. Cuando nosotros estamos contentos y alegres por haber recibido algo, ¿qué hacemos? A aquel de quien hemos recibido ese algo. Ahora en Navidad nuestros hijos o niños, incluso los adultos, vamos a recibir algún regalo. Pero cada vez que se recibe un regalo, la persona afectada a tal regalo se acerca y da gracias. ¿Ya? Entonces, esa es la otra acción por la cual nosotros debemos mostrar que estamos agradecidos y contentos, dando gracias a Dios siempre. En Efesios, el apóstol Pablo
dice lo siguiente: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios en todo. ¿Se fijan? Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre. Es interesante que dice dando gracias a Dios siempre, no a veces, y no por algunas cosas, por todas, y incluye aquellas cosas que son adversas. Si tengo una prueba, como decía el hermano que estaba en la mañana, y la prueba es adversa, debo darle gracias porque esa prueba lo más probable es que me está edificando en tener paciencia. O otras ocasiones es una prueba que Dios me está dando para acercarme más a Él. El apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2 dice: pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación. Pablo da gracias a Dios porque a nosotros nos escogió Dios para salvación antes de la fundación del mundo, de un principio. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Conclusión. ¿Cómo se expresa el gozo de la salvación? Que es lo que deberíamos llevar como recuerdo de esta meditación. Glorificando y alabando a Dios siempre, dando gracias a Dios por todo lo que tenemos, y vivir recordando quiénes somos y a dónde vamos. Quiénes somos y a dónde vamos. Y a dónde vamos, recordar la promesa que Dios nos ha dejado aquí en Pedro, que nos dice que vamos a un lugar, y Él nos ha dado una herencia, un lugar celestial, donde lo vimos en Apocalipsis también la otra vez, ¿cierto? Donde no hay lloro, ni crujir de dientes, no hay nada de eso malo, sino que vamos a estar con Dios para siempre. El gozo de la salvación no es una emoción breve, superficial ni circunstancial, sino más bien es permanente y profunda, que está unido estrechamente a las bendiciones espirituales de fe, esperanza y amor. A la esperanza está unida. El gozo y la felicidad está unida a la esperanza, a la fe, al amor. La simple felicidad viene de acontecimientos positivos externos. La simple felicidad, o sea, esa felicidad que de repente nos llega por alguna cosa, ¿cierto? Esa felicidad viene de acontecimientos positivos y externos. Pero el gozo de la salvación resulta de la confianza profundamente arraigada de que se posee vida eterna de parte de Dios en Cristo Jesús crucificado y resucitado. Antes de mencionar la aplicación, quiero decir algo que tiene que ver con esto. Hermanos, no permitamos que el no tener lo que deseamos hoy nos impida disfrutar del gozo de la salvación que Dios nos ha dado. No podemos disfrutar del gozo de la salvación que Dios nos ha dado si estamos inmersos en las cosas que deseamos y que no nos han llegado, porque eso nos va a tomar tiempo. Vamos a estar preocupados, ansiosos y angustiados porque no la logramos. Y no olvidemos que Dios sabe lo que necesitamos, como decía ahí. Y tal vez lo que estamos deseando no está en los planes de Dios. Y si no está, ¿saben por qué? Porque Él nos ama y sabe que eso no va a ser bueno para nosotros. Aplicación. No vivamos una vida cristiana en función de lo que no tenemos, o lo que deseamos y lo que no hemos obtenido aún, ya que si así actuamos, estaremos tristes, amargados y no dejaremos que en nuestras vidas esté el gozo y la felicidad de la salvación. Más bien, vivamos mirando lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Una herencia segura en los cielos, con Cristo por la eternidad, y así podremos ser felices y disfrutar esta vida.
gozándonos en la consumación de la salvación, que será cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga.